es un gusto saludarles nuevamente y verdaderamente es un gusto debido a que pues he estado fuera por varios días. Una disculpa, estoy preparando varios cursos, tengo muchísimo trabajo, entre otras muchas cosas más. Pues bueno, apenas tengo tiempo para comer literalmente. Por eso es que no había subido un vídeo para el canal. Este será un vídeo un tanto corto, bueno, relativamente corto, lo cual no lo vuelve menos importante. El tema del día de hoy pudiera parecer insignificante, pero para nada lo es. De hecho, ya lo he expuesto desde diferentes ángulos. Ustedes saben que, bueno, abordo temas y siempre los enfoco desde diferentes ángulos para que, pues, cada vez queden más claro, porque a veces son conceptos que sí resulta un poco complicado su entendimiento, a veces requiere de muchos años y un poquito de ayuda a través de varios ángulos, pues ayuda para poder entenderlos. Y me refiero al tema de la inercia social o las inercias sociales. Pero, por favor, denle like, hágame el favor de darle like al video, suscríbase y revise que la famosa campanita esté activada para que le llegue la notificación de un nuevo video. Por ahí me han reportado algunos seguidores que la tenían activada, pero de pronto se desactiva. Pues ya saben que este canal estaba baneado y pues bueno, no sé exactamente cuáles sean los criterios de YouTube o por qué a veces las campanitas se desactiven y les dejen de llegar las notificaciones. También si pueden, hagan comentario. Acuérdense que este canal está vivo gracias a ustedes. Y yo creo que estas simples acciones pues ayudarán, porque créanme, es bastante complejo sostener un canal. Así de sencillo y subiendo videos no tan seguido, aún así es bastante complejo. Sobre todo cuando uno está solo, ¿no? Porque hay canales que tienen varias personas son los que lo atienden y tienen a sus editores, tienen a su gente que hace la chamba. Bien, pues comenzamos. La inercia social está compuesta de muy variadas fuerzas ideológicas que fluyen, digamos, en la dinámica social. Y cada uno de nosotros, de una u otra manera, fluimos en alguna de ellas. Y lo voy a comparar con un río. Un río que, como río, pues lleva una dirección. Visto desde una perspectiva lineal, el río es como el tiempo y el espacio para nosotros, las criaturas espaciotemporales. Es decir, el río, al igual que nuestra percepción del tiempo, viene de un lugar, ¿sí? Digamos que viene del pasado, desde su origen, y se va hacia adelante, hacia un destino futuro. Entonces, como sociedad, vamos en un eterno presente, con cierta conciencia del pasado y cierta noción de lo que vendrá en un futuro. Pero en el río, al igual que nuestra sociedad, existen diferentes corrientes, diversas fuerzas que nos jalan hacia diferentes destinos. Si usted ha nadado en un río, sabrá bien a qué me refiero. Nadar en un río caudaloso es bastante complejo debido a la cantidad de corrientes que fluyen en diferentes niveles, en diferentes direcciones y con mayor o menor fuerza. Pero el ser humano, dentro de esas fuerzas acuáticas, no se comporta igual, digamos, que un tronco de árbol. O bueno, corrijo, no debería comportarse como un tronco, aunque tengo la certeza que sí existen humanos troncos. El tronco se deja llevar por la corriente,
es decir, no pondrá resistencia. El tronco no es un ser consciente y desde luego no posee libre albedrío. Por tal motivo, fluirá a merced de las fuerzas del río. Pero bien sabemos que el ser humano sí tiene capacidad de decisión, a veces más, a veces menos, pero potencialmente tenemos voluntad y supuestamente una voluntad inteligente. Por lo tanto, llegado el momento, tenemos la opción y la capacidad de poner resistencia a la inercia de las corrientes acuáticas. Es decir, podemos nadar contra corriente. Eso es lo maravilloso del ser humano. Al menos tenemos el potencial para hacerlo. En civilizaciones antiguas, las corrientes eran menos y sobre todo menos virulentas. Actualmente, con el desarrollo de las tecnologías de comunicación, las corrientes ideológicas se vuelven cada vez más globales, más intensas y en muchos casos hasta virulentas. Hoy, con mucha facilidad, pueden exportarse fuerzas o corrientes hacia otras partes del mundo y con gran facilidad podemos ser arrastrados hacia alguna de ellas. Y en la mayoría de las veces será de manera inconsciente. Lo invito a realizar el siguiente ejercicio. Trate de imaginar el espacio donde usted vive, algo así como un tremendo río caudaloso. Ubíquese usted mismo en ese espacio y en ese tiempo. Y ahora haga el esfuerzo de mirar a todo su alrededor para ubicar las diferentes fuerzas que circulan por todos lados. Observe cómo piensa su vecino. Observe a su hermano, a sus padres, a su patrón si es que tiene un empleo. Observe la ideología que le transmiten a través de los medios de comunicación, por la televisión, por Hollywood, o por Twitter, o lo que le llaman ahora X, por su youtubero preferido, por la revista o periódico que usted acostumbra a leer, por su noticiero, o por un presidente de la República, o por alguna institución, o por el pariente incómodo, etc. Las corrientes ideológicas o emotivas están por todas partes y son tremendamente poderosas. Y muchas de ellas son energías creadas maliciosamente y tienen una intención, llevan una intención. Imagine que usted se halla nadando en un río y de pronto siente una fuerza por debajo del agua que lo jala, que lo quiere succionar. Y usted es consciente de que algo lo quiere jalar por debajo porque siente la fuerza, siente como si alguien lo sujetara, lo percibe. Pero, ¿qué pasa cuando algo o alguien quiere jalarlo, pero con una fuerza no perceptible? Es decir, que lo jala, pero usted no se da cuenta. Y de pronto, cuando al fin descubre que se halla en otro lugar, se volverá relativamente consciente de que alguien o algo se lo ha llevado. Pero esto es en el mejor de los casos, porque muchas veces jamás será consciente de que ha sido llevado y traído sin darse cuenta, como un tronco, como un pedazo de tronco sin voluntad. A diferencia de un tronco,
nosotros tenemos voluntad, tenemos libre albedrío. Entonces, potencialmente podemos poner resistencia si es que así lo deseamos. Mire a su alrededor e identifique las líneas de fuerza que van de un lado a otro. Observe cómo los seres humanos se organizan en grupos y viajan juntos luchando por sus objetivos. Tan solo observe los partidos políticos, o las corrientes religiosas, o los fans de un equipo de fútbol, o los de un cantante famoso, o los seguidores de un estilo de alimentación, o al youtubero con millones de seguidores, etc. Todos ellos se desplazan como pequeñas corrientes en un río social. Y ahora vamos más a fondo. Trate de mirar por detrás o por debajo para intentar identificar cuál es el origen de tales fuerzas, de esas fuerzas que lo impulsa. ¿Quién o qué se halla detrás impulsando tales corrientes? ¿Será que es una sola fuerza la que impulsa a todas? ¿O serán jerarquías energéticas desconocidas las que provocan esa vorágine de fuerzas? Se me está yendo la voz, siempre por mi alergia y aparte por un problema que tengo en mi garganta. Bueno, espero poder terminar el video. Voy a tener que acortarlo, yo creo que un poco más. Una pregunta más. ¿Cuál es la fuerza primogénita? Deberemos preguntarnos en qué medida tengo la capacidad para poner resistencia. O quizá primero deba preguntar en qué medida tengo la capacidad de reconocer aquellas fuerzas a las que debo poner resistencia. Esta pregunta es fundamental y creo que en esa es en la que cojea el ser humano. Es decir, ¿en qué medida soy capaz de discernir la palabra mágica, discernir los valores supremos de los no supremos y en consecuencia saber hacia qué corrientes debo fluir? Y aún más allá, ¿en qué medida puedo crear por mi propia capacidad y decisión corrientes de valor cósmico? Es decir, crear inercia espiritual que circule por el torrente social de tal forma que atraiga a otros y los redirija con su caudal hacia los valores supremos. En otras palabras, pasar de ser consumidores autómatas a ser creadores de corrientes cósmicas. Pregúntese usted a cuál pertenece. Sin duda, existe enorme cantidad de tendencias o corrientes. Algunas nos seducen y caemos presas de su inercia y terminamos adoctrinados, generalmente sin darnos cuenta. Estas fuerzas nos llevan a un debate sin una verdadera conciencia entre el bien y el mal. Al ser humano promedio le es impulsado por su naturaleza espiritual hacia el bien. Tenemos cierto grado de conciencia de que tenemos que hacer el bien. Queremos la justicia. En esencia, somos bondadosos. Pero reitero, hablo del ser humano promedio. Por lo tanto, el problema no es ese. Es decir, el problema no es saber cómo desear el bien en las mayorías, sino más bien el problema radica en saber qué es el bien.
No basta con desear la justicia, sino que el reto más fuerte es saber qué es la justicia. Es decir, distinguirla con el ojo espiritual. He ahí lo complejo. La justicia se reconoce cuando miramos alto. Queremos justicia, pero para tenerla primero hay que desarrollar la capacidad de reconocerla. De lo contrario, podríamos linchar a un justo inocente, tal como ocurrió con nuestro Maestro Jesús. Es decir, no hemos cambiado tanto desde aquellas fechas hasta ahora, 2000 años, y creo que en esencia seguimos siendo los mismos. Es ahí donde radica la gran meta humana, no tanto en el querer, sino en el saber, en el distinguir. Desear el bien es un buen paso, pero distinguir el bien es la meta magna. De lo contrario, podríamos dañar cuando pensamos que estamos haciendo el bien o pensamos que estamos siendo justos. La bondad adquiere su valor cuando es esclarecida. La bondad debe ser esclarecida. Desear hacer el bien debe ser primero esclarecido. Si no, puede ser peligroso. Existen corrientes o caudales o inercias que nos conducen a terrenos sin salida, a espacios inertes o, peor aún, a remolinos que nos atrapan en una cómoda temporalidad, que nos hacen girar y girar atrapados sin darnos cuenta en los placeres o metas mundanas en las que hemos caído. Por lo que una de las grandes metas es dejarse atraer por las corrientes verdaderas que nos colocarán en la ruta hacia las estrellas. Es de vital importancia reflexionar en qué cosa o en qué ideología estoy enganchado. Pregúnteselo usted. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿En qué invierte la mayoría de su tiempo? Lo que nos lleva a desarrollar la capacidad de mirarnos a nosotros mismos desde una postura crítica, no criticona, crítica, cuestionar el caudal por el cual cada uno de nosotros fluimos. Esta reflexión la hago con un objetivo trascendental y lo voy a plantear con varias preguntas. ¿A qué corriente pertenezco? ¿A qué caudal social sigo? Y que, por lo tanto, le agrego fuerza. ¿A qué flujo energético fortalezco? Y aún más importante, esa corriente a la cual me adhiero, ¿hasta dónde llega? ¿Cuáles son los fines? ¿Acaso es tan bella y tan noble como pudiera aparentar? ¿Será que esa línea de energía a la cual sigo tiene dirección espiritual? ¿O será que no es más que una fuerza mundana que no tiene salida? ¿O quizás su existencia genera daños sociales sin darme cuenta? Y lo peor aún, que probablemente yo la esté apoyando. Es responsabilidad de cada cual indagar cuál es la naturaleza del torrente ideológico al cual nos adherimos. Por nuestra mirada corta, las mayorías solo son conscientes del trozo de energía ideológica que tenemos frente o que tengo frente.
pero son escasas las personas que se atreven a mirar de dónde viene y hacia dónde va la inercia con la cual simpatizo. Existen fuerzas negativas que buscan militantes y, perdón, es que me lastima, como puse un reflector, me lastiman los lentes. Bueno, y existen fuerzas negativas que buscan militantes y la manera como los enganchan es a través del engaño. Es por eso que debemos ser muy cautos, selectivos, investigadores que como detectives buscan pistas para descubrir la verdad. Con el desarrollo de las tecnologías de comunicación, que van desde cualquier red social hasta las cadenas televisivas y en general cualquier pantalla o plataforma de comunicación, etc., la cantidad de flujo ideológico es brutal, brutal. Actualmente, pensar por sí mismo es cada vez más difícil. El gran problema es que las mayorías piensan por sí mismas, se sienten ideológicamente autónomas, sin darse cuenta que tienen un pensamiento estandarizado por las energías ideológicas sociales. Una técnica demoníaca es inhibir la individualidad y se logra atacando a la conciencia del individuo. Esa es la yugular de cada ser humano. Cuando alguien ataca nuestra conciencia y la secuestra, nos tienen capturados, nos tienen esclavizados sin darnos cuenta. Y como lo he dicho N cantidad de veces, no hay mejor esclavo que aquel que no se da cuenta que lo es. El desarrollo de una visión espiritual le permite ver con claridad todas esas fuerzas, pero no solamente mirarlas en un aquí y en una ahora, sino que es tal la capacidad que comienza a despertarse que puede mirar la calidad moral de tales inercias y hacia dónde lo llevan, cuál es su dirección, cuál es su finalidad. Todo eso se vuelve transparente cuando comenzamos a desarrollar un ojo espiritual. Las cosas comienzan a verse claras porque tenemos la luz del Espíritu. Comenzamos a ver con los mismos ojos la parte divina que es prepersonal, adquiere esa expresión en el mundo a través de nuestra personalidad. Imagínense qué maravilloso. La parte espiritual adquiriendo expresión de personalidad a través de nuestras decisiones, a través de nuestras determinaciones. He ahí la importancia. Entonces usted se volverá selectivo, será fuerte y seguro, podrá entonces direccionar su vida por sí mismo. Desarrollar esa visión lleva mucho tiempo, pero es altamente eficiente. Si realmente busca espiritualizar su vida, le invito a hacer un alto total, como cuando va a pasar usted una avenida muy peligrosa y va en su auto, detiene el auto totalmente, y mira de los dos lados, mira a su alrededor. Pues así haga con su vida, haga un alto, mire a su alrededor
y trate de identificar conscientemente a qué energías se haya usted adherido, a qué corrientes le aporta su energía, su tiempo y muchas veces su dinero. Trate de discernir si son energías que se diluyen en los instintos animales o en infructuosos deseos mundanos, o realmente son energías cósmicas que no tienen principio y no tienen fin y que obedecen a valores supremos. Tómese el tiempo y analice con profundo sentido moral aquello que usted acepta como bueno, pero que jamás ha recorrido mentalmente para descubrir de dónde viene y a dónde va. Usted debe atacar sus propios paradigmas. Usted debe autocriticarse. Usted debe autoanalizarse. Usted debe autogobernarse. En la medida que usted pueda ser autónomo, en esa medida usted está espiritualizando su vida. Por eso es importante mentalmente viajar, descubrir de dónde viene y a dónde va. Si lo hace, podría sorprenderse. Le aseguro que muchas cosas que usted considera inofensivas son en el origen, o son el origen más bien disfrazado de grandes sufrimientos humanos. Pero hay que jalar el hilo. Hay que jalar el hilo. Habrá sorpresas si lo hace. Le invito a cuestionarse a sí mismo. ¿Es usted un tronco sin voluntad, arrastrado por la vorágine material de origen animal? ¿O es usted un humano espiritualizado que busca a cada momento los hermosos senderos que le llevan al Padre Universal? Le invito a reflexionar. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad iluminen su camino. Hasta la próxima.